Estamos grabando. Unos compañeros más están por ingresar. Qué gusto ver a todos ustedes. Les saludo desde Medellín, Colombia. Estoy aquí en la casa del pastor y profesor Henry Herrera. No sé si algunos de ustedes han tenido clase con él. Él imparte clases para nosotros. También es pastor aquí en Colombia. Vamos a continuar con nuestro tema, el legalismo, un ataque contra la gracia y la gloria del Señor. Y hoy vamos a estar viendo algunas cosas que Jesús dijo a los fariseos, a los legalistas durante su ministerio. Y son palabras fuertes. Y vamos a hablar sobre este concepto, esta idea de compartir palabras duras con personas que están muy metidas en la filosofía legalista. A veces es necesario. Siempre queremos tratar a los demás con respeto, con amor, con paciencia, pero a veces podemos hacer eso, podemos ser amorosos y respetuosos, también abordando directamente el problema del legalismo. Y vamos a hablar de este tema hoy en nuestra clase. Estamos aquí en la sexta lectura. Vamos a tener clase también el miércoles y vamos a tener 2 clases durante la semana que viene. Vamos a iniciar con una oración y después entrar en materia. Y de nuevo que todos sean muy, muy bienvenidos a nuestra clase. Continuemos entonces con, ¿dónde está nuestra diapositiva? Aquí está, aquí tenemos nuestra oración. Entonces, oremos. Querido Padre Celestial, manténnos lejos de la hipocresía que caracterizaba la vida espiritual de los fariseos. Más bien con corazones sinceros y agradecidos. Permite que reconozcamos con humildad que nuestra salvación no es cuestión de nuestra bondad, sino de tu gracia. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor. Henry me entregó un cafecito, un tinto. Muy buenos días. Tenemos otra compañera más que está por ingresar a la clase, la querida Claudia. Muy buenos días. También veo que tenemos Juan Gonzalo. Muy buenos Hola, días. ¿Cómo bueno, están? bien, pastor, con la gracia divina de Dios, aquí estamos nuevamente. Dios nos permite estar aquí con usted, escuchando su clase. Muchas gracias a usted, muchas gracias a todos. Entonces, vamos a continuar con las preguntas que planteé en el grupo de WhatsApp. Vamos a iniciar hablando de la levadura. ¿Qué es la levadura de los fariseos? ¿Qué es la levadura de los fariseos? Sí, Juan Gonzalo, adelante. Sí, pastor. Jesús les llamaba, de acuerdo a Lucas 12:1, eh, que crecía como la hipocresía. Dice, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Por qué? ¿Por qué le decía así? Porque ellos no tenían ni empatía ni misericordia con los demás, y y que la levadura era como su hipocresía, que crecía y se extendía para impactar a cada una de sus acciones y relaciones en la sociedad, ¿sí? Pero crecía de manera hipócrita, demostrando lo contrario de cómo eran ellos. Ellos tenían maldad, no tenían misericordia, no tenían empatía con los demás, pero ante la sociedad se comportaban como la levadura, ¿sí? Que crecía su hipocresía para hacerles creer que ellos eran santos, que ellos eran buenos, ¿sí? Sí. Por eso más adelante Jesús les llamó raza de víboras, se los dijo en su cara, raza de víboras. Son como tumbas blanqueadas por dentro, por fuera muy bonitas, pero por dentro llenas de huesos con carrones sucios. Así es, muy bien. Muchas gracias, Juan. Y también nuestro querido compañero Juan Carlos Úbez, adelante. Buenos días. Pastor, yo pienso que una de las grandes muestras de esa hipocresía
está en esa palabra que dice que si uno dice amar a Dios, pero odia a su hermano, mentiroso es. Creo que esa es una de las referencias más grandes que hay. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios y vivir orando si no llevamos una vida de piedad con los demás. O sea, que incluso hay una palabra que dice que la verdadera religión es la religión que da, que ofrece, que ayuda, que levanta, ¿sí? Porque a veces caemos mucho en eso y es en el hecho de solamente hablar, hablar, hablar y palabras piadosas, pero nuestros hechos no refuerzan esa teoría. Creo que esa es la principal levadura de la que Dios nos está pidiendo que nos cuidemos en ese texto. Muchas gracias, Juan Carlos. Y sí, siempre vamos a enfrentar esta tentación, ¿cierto? De parecer buenos por afuera, pero con problemas adentro. Y esta distinción entre una religión externa y la fe verdadera. Oswaldo, adelante. Amén, pastor. Los fariseos ellos pensaban que ellos se basaban en la ordenanza, reglamento y estatuto que habían recibido de parte de Moisés. Y para ellos era obedecer esa ley. Para ellos era realmente enfocarse en esa ley y permanecían y defendían, tal como lo iluso Pablo, ¿no? Él era un perseguidor de la iglesia defendiendo la ley de Moisés, a capa y espada defendía. Y pensaban que haciendo todo esto, siguiendo esas reglas y normas, pensaban que ellos eran buenos y con eso alcanzaban ya el cielo, la salvación. Ellos nunca aceptaron que Jesucristo vino, nunca aceptaron el Mesías, nunca aceptaron igual, incluso yo siempre digo que ellos eran los primeros discípulos de todo el ministerio de Jesús porque son los que estaban siempre al frente, viendo qué acción para poder acusar. Pero, sin embargo, nunca le encontraron nada malo en él, siempre vieron que todo lo hacía bien y en esa parte se equivocaron ellos rotundamente. Pero ellos siempre se enfocaron en las normas y reglas y pensaban que con eso era suficiente. Muchas gracias. Y un buen resumen del problema espiritual de los fariseos. Entonces, tenemos buen entendimiento, ¿cierto? Entendemos el problema de los fariseos. Y cuando Jesús dice que es como una levadura, ahí vemos un peligro grave, como Juan Gonzalo nos mencionó, que este problema extiende y difunde y crece lamentablemente, o estaba creciendo. Un poquito de levadura hace crecer el pan en el horno, ¿cierto? Y fue igual con la levadura de los fariseos. Puede parecer como un detallito. Están aferrándose mucho a la ley del Antiguo Testamento. Están pidiendo la circuncisión. Están pidiendo obediencia a una cierta dieta. Pero puede parecer como un detallito, pero es un detallito fuerte que puede crecer y difundir y extender y afectar a todos y afectar el corazón, afectar la fe que tenemos. Muy bien, la próxima pregunta que tenemos, ¿cuál es el significado de cuellan el mosquito, pero se tragan el camello? ¿Quién quiere explicarnos este dicho? Adelante, señor Modesto. Buenos días, pastor. Gracias. Sí, y dice que el significado es que ellos descuidaban la justicia y misericordia. Sí, eso es lo que decían que el significado de que cuelan el mosquito, pero se tragaban el camello, porque ellos descuidaban mucho la justicia y la misericordia. Sí, porque ellos juzgaban y juzgaban, sí, a los demás, sin mirarse a sí mismos que ellos también fallaban. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo puedes juzgar a tu prójimo, a tu hermano, ¿sí? Si tú tienes una viga, primero sácate la viga de tu ojo para que puedas sacar la paja de tu hermano, ¿no? Entonces, más que nada es eso, ¿no? Ellos descuidaban la justicia y la misericordia. Muy bien, muchas gracias. Y Damaris, adelante. Gracias, profesor. También explicaba el video de que en la ley ceremonial había animales impuros que no se podían comer. Entonces el mosquito representaba el animal más pequeño y el camello el animal más grande. Entonces Jesús cuando les dijo, ustedes cuelan el mosquito, digamos el pequeñito, pero se tragan el camello. Entonces, porque ellos observaban, dice, minuciosamente la ley.
Estaban viendo quién fallaba, ¿verdad? Porque ellos se ponían en el punto de que ellos no fallaban, de que ellos eran perfectos, porque lo miraban desde su punto de vista de justicia. Pero no mostraban amor ni misericordia hacia los demás, sino que era de una manera hipócrita. Entonces, por eso fue que Jesús le dijo, vuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Gracias, profesor. Muy bien dicho. Muchas gracias, Damaris. Excelente. Los fariseos intentaban observar la ley por su propia justicia, colgando los mosquitos, prestando atención a cada detallito de la ley, pero no mostraban amor y eran hipócritas con los demás, tragándose el camello. ¿Cómo podemos hacer esto hoy en día? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo podemos caer en esta misma trampa? ¿O cómo puede alguien? Sí, Pastor, adelante, Juan tengo- Gonzalo, sí. sí, mire, lo que pasa es que desde esos tiempos de los fariseos, de los tiempos de Jesús, ellos ponían mucho énfasis en los errores que cometían los demás, pero era por un lucro, porque bien claramente lo dice el video, que descuidaban la justicia y la misericordia y dedicaban más tiempo al diezmo, a diezmar. Entonces ellos tenían que buscar un pretexto o una falla o un pequeño error para, para ser muy incisivos en eso y hacerlos que diezmaran, ¿sí? Entonces lo que los movía a los fariseos en este aspecto de la justicia y la misericordia era el lucro por el diezmo. Muy bien, entonces hoy en día, si yo estoy pensando en mi diezmo, necesito traer exactamente 10% de mi sueldo y necesito hacerlo todos los fines de semana y los demás deben hacerlo y yo no creo que él está trayendo su diezmo y yo sé que ella no está, pero yo sí, pero si yo no estoy generoso con los demás, si no estoy proveyendo para mi familia, si no estoy siendo generoso con mi tiempo y mis talentos y mis dones, si no estoy siendo misericordioso con los demás, estoy cayendo en esta trampa, ¿cierto? Fijándome en lo específico de la ley sin cumplir con el espíritu más general de la ley, que es amar a Dios, amar a nuestro prójimo. Muy bien dicho, Juan Gonzalo, muchas gracias. Y vamos a seguir con otra frase, sepulcros blanqueados. ¿En qué sentido eran los fariseos sepulcros blanqueados? Sí, Juan Carlos, adelante, Juan Carlos. Pues los fariseos, creo que el Señor les decía sepulcros blanqueados por la apariencia que mantenían con la sociedad, ¿no? O sea, la gente los veía limpios, los veía puros, los veía como en un pedestal más alto, pero por dentro sus corazones pues no correspondían a eso. Eso se notaba en las actitudes que tenían con los demás. Entonces, ese sepulcro blanqueado podemos ser incluso muchos de nosotros cuando no somos, ¿cómo le digo yo?, sinceros en todo lo que hacemos, ¿sí? Por fuera nos ponemos como una máscara y en nuestra intimidad, en nuestra casa, en nuestra familia, pues no es así, ¿sí? Entonces creo que esos sepulcros blanqueados se refiere el Señor a eso, a la imagen y a la apariencia que ellos sostenían pero que en sus verdaderas vidas no las llevaban. Exactamente, y podemos enfrentar la misma tentación, ¿cierto? Pensando, podemos tomar, por ejemplo, el cumplimiento del sexto mandamiento, no cometerás adulterio. Yo puedo ser fiel a mi esposa por toda la vida, pero puedo andar con muy malos pensamientos, viendo a otras mujeres y todo eso. Si lo voy a hacer, soy un sepulcro blanqueado, ¿cierto? Por externo parece muy fiel, parece bueno, pero con problemas graves adentro. Y puede pasar con otras cosas también. Puede pasar también con la generosidad. Yo puedo estar regalando dinero a mis familiares o prestando dinero a un amigo y ofrendando en la iglesia o apoyando proyectos sociales, pero en mi corazón
haciéndolo por obligación y enojado o frustrado que quisiera haber guardado esta plata, pero pues tenía que prestar a tal persona y tenía que dar a tal proyecto social. Entonces podemos ver esta tentación a nuestro alrededor también, de parecer bueno por externo, pero con problemas adentro. Sí, Egberto, veo su mano levantada adelante. No lo escuchamos, Perdón. Egberto. Ahora sí, adelante. No, ahora sí. No, yo decía que capaz que ahí se va a cumplir en el juicio final cuando se van a presentar, ¿no es cierto?, delante del ojo de Dios, cuando en el juicio final. Pero nosotros, Señor, hicimos montones de milagros, hicimos prodigios, señales, todo, pero Jesucristo le dirá, pero no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Quizás ahí se cumpla ese. Sí, sí, muy buen punto. Sí, entonces algunos puntos para resumir este concepto. Según las leyes ceremoniales, el contacto con un sepulcro, con un cadáver, con los restos adentro, les hacía impuros. Entonces, fue en contra de la ley ceremonial del Antiguo Testamento tocar, tener contacto con un sepulcro, con un cadáver adentro. Y los sepulcros fueron blanqueados por dos razones, por las apariencias y también una advertencia visible de no acercarse, para no romper la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Así Jesús les decía a los fariseos, parecen santos y justos por fuera, como los demás ven sus acciones, pero por dentro en sus corazones están impuros por sus actitudes hipócritas, prejuicios, su falta de amor, tal vez sus deseos pecaminosos, y que Dios nos cuide de esta tentación también. Y una pregunta más durante nuestro tiempo de repaso, y creo que uno de nuestros compañeros, tal vez Juan Gonzalo, ya mencionó este concepto. ¿En qué sentido eran los fariseos serpientes y generación de víboras? ¿En qué sentido? Oscar Rolando, muy buenos días y adelante. ¿En qué sentido eran los fariseos serpientes y generación de víboras? No lo escuchamos. Tiene que prender su micrófono. Muy Hoy se bien. me escucha. Sí, lo escuchamos. Adelante. Gracias, buen día, pastor. Yo había levantado la mano para responder la pregunta anterior, pero todo quedó claro. Todo Gracias. quedó claro. Okay. Sí, solo quiero, en síntesis, los sepulcros blanqueados es sinónimo de ocultamiento de la corrupción. Sí. Sí, así de todo lo que dijeron nuestros hermanos compañeros está bien y toda su explicación quedó muy claro. Ahora, ¿por qué? La otra pregunta, ¿en qué sentido eran los fariseos serpientes? Porque eran hombres aduaneros de la fe, eran resentidos, siempre buscaban cosas, buscaban como excusas para poner trampas a lo que verdaderamente es el amor de Dios, solamente, profe. Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué poder tiene una serpiente o una víbora? ¿Qué puede hacer una víbora? Puede matar, ¿cierto? Una víbora puede matar. El veneno de una serpiente, especialmente de las víboras, puede matar el cuerpo. Creo que estábamos hablando en la última semana acerca de un pastor que tenía un cascabel. Y, no me va a morder y porque yo tengo este poder especial. Pero los cascabel, las serpientes, las víboras pueden matar a una persona, y es igual con el veneno de los fariseos, el veneno del legalismo. Las falsas enseñanzas de los fariseos mataban el alma y llevaban a la muerte en el infierno. ¿Por qué? Porque en el legalismo, según las creencias de los fariseos, uno es responsable por su propia salvación, por cumplir con la ley.
por ser buena persona. Y si alguien está confiando en sí mismo, no está confiando en Jesús. Y la Biblia deja en claro que Jesús es el camino y la verdad. Él es el único camino al cielo. Él es la vida. Juan 3:16, tenemos que confiar en Él para ser salvos. Entonces, si alguien está confiando en sí mismo, en su buen comportamiento, en su cumplimiento de la ley, entonces no está confiando en Jesús. Y aunque suena muy duro, está rumbo al infierno por una falta de confianza en Jesús como su Salvador. Y tenemos otra pregunta más. ¿Cuál fue la condenación en general que hizo Jesús a los fariseos? Modesto, señor Modesto, adelante. ¿Cuál fue la condenación en general que hizo Jesús a los fariseos? Pues dice el Señor Jesucristo que estaban condenados al infierno. ¿Sí? Esa era la condición general para todos ellos. ¿Sí? Y eso lo vemos más adelante, cuando ellos mismos crucificaron al Señor Jesús y posteriormente empezaron a perseguir a los discípulos de Cristo, ¿no? ¿Sí? Por eso de ellos, el Señor Jesucristo les dijo que eran hijos de Satanás, ¿no? Sí. ¿Sí? Y entonces la condenación dice, ¿quién los salvará de la condenación del infierno? ¿Sí? Precisamente por eso, porque ellos, como ellos no creían en Cristo, ¿sí? Entonces ya para ellos ya no tenían salvación. Por eso hay una parte que nuestro Señor Jesucristo nos dice, ¿sí? Todo pecado te será redimido, ¿sí? Pero que blasfemes contra el Espíritu Santo, no serás redimido ni en esta vida ni en la otra, ¿sí? Entonces, eso es lo importante cuando, digo, es un gran peligro cuando el hombre no cree en Cristo, ¿no? Porque va directamente al infierno. Sí, muchas gracias. ¿Y por qué Jesús los condenaba? ¿Por qué Jesús compartió palabras tan duras con ellos? Pues fue por amor, ¿cierto? Porque Él no quiso que ellos fueran perdidos. Él quiso llamarlos al arrepentimiento. Él quería que ellos tuvieran la fe en Él. Veo también la mano de Oswaldo. Adelante, señor Oswaldo. Amén, pastor. Bueno, también se puede decir que ellos iban a demandar, Dios le iba a demandar de lo que habían perseguido a los profetas antiguamente, ¿no? Y matando a inocentes, porque realmente ellos cumplían con la labor de Dios y simplemente ellos optaban por lo más fácil, que es desaparecerlo de la faz de la tierra, se puede decir así. Y esa sangre realmente que era derramada, como dijo el hermano, la sangre de Jesucristo, cuanto más aún, Dios tenía que poner su juicio sobre ellos y lo iba a hacer tal como Él demanda en este caso, con ellos. Ellos que se creían justos y puros, pero Dios les tenía una sentencia para ellos. Muchas gracias. Y esta sentencia fue con la motivación de advertirles, ¿cierto? Fue una prédica de la ley de modo espejo para indicarles su pecado, para indicarles su problema. Jesús condenaba su falsa doctrina, salvación a través de la ley, su hipocresía y su autojusticia arrogante. Vamos a continuar hablando un poco, vamos a resumir todo eso y seguir hablando sobre las palabras de Jesús a los fariseos. Vamos a hacerlo de esta manera porque vamos a ver 7 pasajes. Voy a pedir un voluntario que lea el versículo y después haga un resumen, una explicación breve de lo que Jesús está diciendo. Gracias por ayudarnos a comenzar. Juan Gonzalo, adelante con Mateo 7:4. Mateo 7:4 dice, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Muy bien. ¿Y cómo resumiría esta Es- advertencia de Jesús? Sí, pastor. Esto explica
eh, la, la, la falta de empatía y el afán de recalcar el error que tienen los demás cuando uno arrastra cadenas mucho más pesadas de, de hipocresía, de maldad, de falta de empatía, de todo lo malo que pueda haber en un ser humano, uno lo arrastra y pero sí ve un error pequeño en el otro y se lo hace recalcar. Muchas veces para limpiarse la persona que tiene más errores y aquel pobre que tropezó una vez y que no es del tamaño de los errores que ha tenido el otro, pues se lo hace ver, se lo recalca, ¿no? Para hacerlo sentir mal, para muchas veces aplica el legalismo con él, si es si es una cuestión que, que lo haga sentir mal por medio de la fe, le hace ver pues todo lo malo, ¿no? Y, y no ve los errores que él está cometiendo. Muy bien. Y una pregunta para ustedes. ¿Esto significa que no podemos confrontar a un hermano que está en problemas espirituales? ¿O esto significa que no podemos reprender a alguien? Modesto, adelante. ¿Qué opina? Yo opino, pastor, que sí podemos exhortar a nuestro hermano cuando se equivoca, pero siempre y cuando nosotros primeramente nos examinemos a nosotros mismos, ¿sí? Si nosotros tenemos el mismo error que nuestro hermano, primero debemos de corregirnos nosotros y posteriormente poder exhortar a nuestro hermano, ¿sí? Sobre lo que le está pasando o lo que está cometiendo, ¿no? Realmente, pero por eso dice nuestro Señor Jesucristo que si vamos a exhortar a nuestro hermano, que sea con amor, ¿sí? No sea que nosotros también, se consideran a ti mismo, no sea que tú también resbales y caigas, dice el Señor, ¿no? Entonces, precisamente sí lo podemos exhortar, pero sí con ese amor de Cristo que nos ha enseñado, ¿no? Y siempre y cuando no tengamos los mismos errores que ellos. Muy bien, sí, exactamente. Me gustan mucho los comentarios de Juan Gonzalo y de usted, Modesto, que necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Y, También dice, sí, Juan, adelante, sí. dice la palabra que hierro con hierro se aguza y así el amigo aguza el rostro del amigo. Sí se puede, siempre y cuando lo hagas en ese sentido, ¿no? Tomando la palabra de Dios. Y dice que solamente hay dos formas de que tú le puedes decir algo o le puedes decir cosas claras a tu amigo. Una es porque lo estimas y la otra es porque estás enojado. ¿Sí? Entonces, la respuesta es sí se puede. ¿Sí? Sí, muy buena distinción. Voy a reprender, voy a exhortar a mi amigo porque estoy enojado o por amor y por preocupación por su alma. Una muy buena distinción. Importante pensar en la motivación. También importante examinar a nosotros mismos primero. Si nunca me congrega, si nunca voy a la iglesia, ¿cómo puedo yo exhortar a alguien que vaya más al culto, a la iglesia? Entonces, hay muchas cosas que tomar en cuenta. Ok. Si yo, sí, pues ustedes entienden el concepto. Entonces, importante examinar a nosotros mismos, ser arrepentidos también, no juzgar, no juzgar solo por criticar, sino, ok, sí, necesito hablar con mi amigo en la fe porque estoy preocupado por su bienestar espiritual. Lo voy a hacer con amor, lo voy a hacer sabiendo que no soy mejor que él. Lo voy a hacer reconociendo que tengo mis propias luchas. Pues necesitamos ver
una humildad, ¿cierto? Y este es el opuesto del orgullo de los fariseos. Entonces, si podemos hacerlo con humildad, no estamos siendo como los fariseos. La creencia letal de los fariseos legalistas de que sus propias obras les salvarían. A la viga grande en sus propios ojos, la viga grande en los ojos de los fariseos. Muy bien, un voluntario nuevo para leer Mateo 15:9 y darnos un resumen, una explicación breve, por favor. Juan Carlos, ¿nos haría el favor? Mateo 15:9, por favor. Sí, señor. Dice, no tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Entonces, creo yo que lo que el Señor quiere decir ahí es que todos de alguna manera buscamos honrar a Dios, pero debemos tener mucho cuidado que esa honra que le estamos dando a Dios sea sometida a la palabra y que no sean fundamentos humanos, o sea, que no sean cosas que a nosotros nos parece que debe ser así, pero no dice la palabra que debe ser así. Entonces, en el video creo que lo hablaba, en donde decía, o en un video que yo veía ayer, no sé si era de ese, que decía que, por ejemplo, el tema del trago, del tomar trago. Entonces, la gente asume que tomarse una copa, pues es un pecado, pero eso no lo dice en ningún lado la palabra, dice es de la borrachera. ¿Mm? Entonces, ese tipo de cosas, o sea, el Señor incluso lo lee uno en la palabra donde dice que maldito todo aquel que le agregue algo a la palabra o maldito todo aquel que le quite. Y lo que el Señor nos está queriendo decir en esa palabra es que la mejor honra que nosotros podemos darle a Él es someternos a la palabra y trabajar fielmente por someternos a la palabra, sin caer en excesos, pero tampoco cayendo en privaciones. Muy bien, sí, una forma para honrar a Dios es aferrarnos a su palabra sin agregar, sin quitar. Es una forma para santificar la palabra de Dios, de tomarla como está, sin agregar, sin quitar. Los fariseos creaban reglas que no existían en la palabra de Dios. Tales reglas son vacías e inútiles y solamente alejan a las personas de Dios. Y vemos que hay mucha, pero también mientras pensamos en Mateo 15:9 y este concepto, sabemos que hay libertad, ¿cierto? En ciertas cosas. Hay libertad en cómo adorar. Algunas personas les gusta la música cristiana muy antigua, muy tradicional. Está bien. Algunas personas les gusta la música cristiana más moderna, más nueva. Está bien, siempre y cuando la letra sea enfocada en Cristo, siempre y cuando la letra sea bíblica. Voy a compartir con ustedes una citación de las confesiones luteranas. Los que estaban trabajando para reformar la Iglesia Católica Romana en 1500 y pico, escribieron las confesiones, diciendo, ok, aquí tenemos nuestras creencias y todas nuestras creencias son tomadas de la Biblia. Y dice aquí esta citación de las confesiones luteranas: creemos, enseñamos y confesamos que las ceremonias eclesiásticas, como las prácticas de la iglesia, cómo adorar, qué tipo de música, si vamos a usar el credo o no, si vamos a usar el Padre Nuestro o no. Entonces dice aquí, creemos, enseñamos y confesamos que las ceremonias eclesiásticas que no son ordenadas ni prohibidas por la palabra de Dios, sino que solo han sido instituidas a causa del decoro y el buen orden, no son de por sí culto divino, ni siquiera forman parte de él. Entonces, ¿qué quiere decir esta citación? Los que estaban tratando de reformar la iglesia estaban tratando de decir, sí, hay algunas prácticas que tenemos que no son ordenadas en la palabra de Dios. No tenemos que hacer tales cosas, pero tampoco son prácticas prohibidas en la iglesia. Entonces, podemos hacerlo reconociendo que tenemos libertad, pero necesitamos reconocer que no tienen
origen divino. Entonces, si vamos a tomar, por ejemplo, la sotana, a veces algunos de los pastores luteranos llevan la sotana y algunos no. Está bien, hay libertad siempre y cuando no decimos que es necesario, que es de origen divino. Algunos pastores luteranos llevan la sotana porque dicen que ayuda a nosotros en nuestro contexto a pensar en Cristo, porque la gente no van a estar pensando en, qué tipo de vestido tiene, qué tipo de corbata tiene, qué tipo de traje tiene el pastor. Oh, es muy costoso. ¿Cómo sacó la plata para eso? Entonces, la idea es que al llevar sotana, las personas no van a estar pensando en el pastor, sino en el mensaje. Otros dicen, no, en nuestro contexto no sirve, es porque todos los católicos romanos lo hacen, no queremos crear confusión, vamos a usar nuestra libertad cristiana y no usar sotana. Puede ser igual con una cruz en la capilla. Algunas congregaciones pueden decir, sí, queremos tener una cruz, nos hace pensar, nos hace meditar en el sacrificio de Cristo. Y otros pueden decir, nosotros no queremos. Está bien, siempre y cuando no estemos agregando ni quitando de lo que dice la palabra de Dios. Básicamente, en resumen, va a haber cosas que no son ordenadas y tampoco prohibidas en nuestra práctica de la fe. Sí, Egberto, adelante. Dios, por ejemplo, en muchas partes, ¿no es cierto? En una parte dice Dios, a libertad fuisteis llamados, pero que no uséis la libertad como ocasión a la carne. También dice, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Y nosotros como un hijo de Dios tenemos que identificarnos como Él anduvo. Eso no significa, porque, y también dice, sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Jesucristo tiene que ser nuestro reflejo, a Él tenemos que imitar, porque el apóstol Pablo también decía, sed pues imitadores de mí como yo en Cristo, decía él. Muy bien, y de hecho, esta mañana, Egberto, cuando yo estaba preparando para la clase y meditando en el contenido y todo eso, yo estaba pensando en el fumar. Y yo pensé que, pues, la Biblia no dice que es pecado fumar. Entonces, queremos tener cuidado yendo más allá de lo que dice la Biblia. Pero la Biblia sí dice que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Y sabemos que el fumar puede resultar en el cáncer o en otros problemas. Y tenemos la responsabilidad de cuidar nuestros cuerpos. Tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestra familia. ¿Y cómo puedo cuidar a mi familia si estoy en el hospital sufriendo del cáncer por años y años de haber fumado? Entonces, siempre tenemos que estar buscando el equilibrio entre abrazar la libertad cristiana que tenemos y no crear más reglas, pero también abrazar el espíritu más general, la panorama general de la ley de Dios, que es amar a Él y amar a nuestro prójimo, también pensando en temas como el trago y el fumar y todo eso, cuidar el cuerpo. Entonces, sí, tenemos esta libertad y que Dios nos conceda sabiduría para ejecutar bien la libertad que tenemos. Oswaldo, adelante. Mano, y por ejemplo, ¿qué hay ejemplo con ciertas denominaciones que tienen su norma, reglamentos y estatutos? Y uno se basa en ella. Y a través del tiempo uno aprende la palabra de Dios y uno se enfoca más en la Biblia. O sea, es lo que uno hace, enfocarse en la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con aquellos con estos mandamientos? Porque yo soy, por ejemplo, una persona que no ha acatado ciertas cosas que están en los reglamentos de ellos, pero a veces me tienen como un desobediente prácticamente. Entonces, ¿qué hacer?
Sí, y perdón, ¿me repite la última parte de su pregunta? O sea, en ciertas nominaciones hay reglamentos y normas, ¿no es cierto? En ciertas nominaciones de iglesias. Y en las que yo pertenezco realmente a veces no se enfoca en la palabra, sino se enfoca en los reglamentos y estatutos que ellos han hecho. Y quiere que uno se enfoque también en ellos. Pero a mí la palabra de Dios me enseña otras cosas. ¿Qué hacer en ese aspecto? Sí. Sí, muchas gracias. Y eso pasa mucho con el curso de legalismo y evangelio, que nuestros compañeros se dan cuenta, pues mi iglesia es legalista o mi iglesia por lo menos tiene tendencias legalistas. ¿Qué hago yo? ¿Qué debería hacer? Nuestra recomendación es primero que hable con su pastor, con el liderazgo. Nuestra meta en Academia Cristo no es ir robando ovejas. No queremos decir, ok, todos tienen que salir de sus iglesias y unirse a nosotros. Estamos aquí para enseñar y para capacitar. Lo ideal es que usted puede ir a su iglesia, hablar con ellos, tal vez compartir todo este curso con ellos o compartir lo que ha aprendido con ellos. Y lo ideal es que cambie la iglesia y que ahora tenemos en Guayaquil una congregación más centrada en Cristo, a una congregación menos legalista. A veces no funciona. Puedo usar como ejemplo, tenemos un compañero de Academia Cristo, un estudiante en Perú, y él amaba tanto a sus hermanos en su congregación, pero era una congregación muy legalista, hasta el color de la ropa, hasta no practicar deportes, por supuesto, en cuanto a no tomando. Y él trataba por casi 2 años corregir su iglesia en amor y con paciencia. Y eventualmente, pues lo expulsaron, lamentablemente, a ellos de su iglesia. Y entonces él ahora está plantando su propio grupo. Y tenemos un programa que se llama Grupo Sembrador. Si usted no puede corregir la doctrina de su iglesia, y si usted decide, es mejor por mi bienestar espiritual, por el bienestar espiritual de mi familia, es mejor que me aparte, entonces tenemos unos recursos que usted puede utilizar totalmente gratis para iniciar su propio. Pero el primer paso siempre es hablar con el liderazgo, hablar con el pastor, hacerlo con amor, tal vez hacerlo con preguntas. Y estamos aquí para guiarlo en eso, si tiene preguntas en cómo hacerlo. Muy bien, vamos a continuar por temas de tiempo. ¿Y quién nos puede ayudar con Lucas 12:1b? Lucas 12:1b. Sí, Modesto, adelante. Mira lo que me salió, mijo. Solo el anfitrión puede regresar. Sí, pastor, gracias. Sí, adelante, sí. Lucas 12:1b dice, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Sí? Pues ahí en nuestro Señor Jesucristo nos está advirtiendo, ¿sí? Que si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, ¿sí? No entraremos en el reino de los cielos, ¿sí? Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo nos está advirtiendo sobre que el comportamiento de estos hombres, ¿no? Que sí miraban la ley, enseñaban la ley, pero había partes de la ley que ellos mismos ni ellos mismos cumplían, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, la misericordia, dice el Señor Jesús, ¿sí? Entonces allí es donde entra la hipocresía. ¿Hacia quién? Hacia Dios, ¿no? Porque dice, pues yo amo a Dios, yo lo honro, y pero con mis acciones digo otras cosas. Cuando viene una persona, digamos, necesitada y no la ayudan, pues entonces ahí es donde realmente entra la hipocresía, ¿no? Porque ellos mismos dicen, no, pues no te podemos ayudar.
¿sí? O cómo el realmente, y eso se da mucho en las iglesias, ¿no? Porque dice nuestro Señor Jesucristo que la iglesia está para servir, no para que le sirvan, ¿sí? Entonces es una parte bien fundamental que nosotros como hijos de Dios debemos de comprender esa parte de que Dios nos está advirtiendo de estas cosas, ¿no? Y dice que Él nos advierte para que nosotros, nada más hagamos lo que Dios dice, ¿sí? Por eso en Primera de Juan, dice lo que dice pastor, ¿sí? Dice aquí en Primera de Juan, ¿sí? Dice aquí que si el que ama, dice en Primera de Juan 2:10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero también dice en el 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, ¿sí? O sea, ahí entra lo que es la hipocresía, pastor. Muchas gracias. Sí, y Jesús está hablando de lo que está en el corazón, en el corazón. Y volviendo a este tema de la levadura, al igual que la levadura, su hipocresía crecía y se extendía, afectando cada acción y relación en la sociedad. Entonces, vemos que el legalismo puede iniciar con algo pequeño, como, yo necesito aceptar a Jesús, en lugar de reconocer que es Jesús que nos acepta. Entonces puede iniciar con algo pequeño, pero eventualmente crecer y crecer. Y lo que comenzó con una mentalidad equivocada de, necesito aceptar a Jesús como mi Salvador, ahora resulta en, yo necesito ser buena persona para que Dios me conceda su favor. O yo sé que voy a estar en el cielo porque no he matado a nadie, no he engañado a nadie. Entonces vemos el peligro del legalismo, que es como la levadura y crece y extiende poco a poco hasta que está nuestro sistema de fe completa. Muy bien, y vamos a continuar ahora. Mateo 23:13, ¿quién nos puede ayudar con este versículo, por favor? Mateo 23:13. Mateo 23:13. Aquí tenemos como una serie de ayes, Entonces, Jesús, Sí. en que Jesús está condenando cierto comportamiento. Sí, Egberto, adelante, Egberto, gracias. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos, y ni ustedes entran ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. Muy bien, y aquí tenemos una nota que voy a leer, cómo los fariseos dependían de sus propios esfuerzos para ganar el cielo y no la gracia de Dios en Jesús. Ellos y aquellos que creían sus enseñanzas terminarían todos en el infierno porque simplemente no están confiando en Jesús. Y por temas de tiempo vamos a seguir con otra aye de Jesús. También en el capítulo 23, versículos 23-24, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuellan el mosquito, pero se tragan el camello. La hipocresía de los fariseos. Y ya hemos hablado de su prestar atención a los detallitos sin cumplir con la panorama general, el espíritu de la ley, que es la justicia, la misericordia, la fe, el amor.
Y tenemos otro aquí de Mateo 23, 27 a 28. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carrona y de total impureza. Así también ustedes por fuera se presentan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Piadosos por afuera, espiritualmente corruptos adentro. Y tenemos Mateo 23, 33, serpientes en ración de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Tanto como una víbora puede matar el cuerpo, su falsa doctrina, salvación por obras, mata el alma. Entonces vamos a cerrar aquí con 3 preguntas, como es nuestra rutina en esta clase. Y voy a plantar la primera pregunta aquí. ¿Por qué hablaba tan duro con los fariseos, Jesús? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué tan duro con ellos, los fariseos? Juan Carlos, adelante, sí. Pues pastor, yo pienso que ahí hay algo bien importante y es que, por ejemplo, o sea, quiero utilizar un ejemplo, como cuando uno le habla de la palabra a alguien que ya tiene más o menos idea. Es muy difícil convencerlo si está en un error, pero él se cree en lo correcto. Es 1000 veces más fácil hablarle a alguien que no conoce nada de la palabra y se enamora de Dios de cero, a hablarle a alguien o a corregir a alguien que ya tiene más o menos idea. Entonces, ese fue lo que estaba enfrentando el Señor, porque los fariseos se creían dueños de la verdad, se creían dueños de la ley y se creía, o sea, ellos estaban convencidos que ellos tenían la razón. Entonces era necesario hablarles así de fuerte y así de firme para que ellos entendieran, como usted decía ahorita, con el amor, pero también con la firmeza, porque de una u otra forma esa era la única manera que el Señor Jesús tenía para como hacerlos cimbrar, como para moverlos un poquito de la posición en la que ellos estaban. Entonces yo creo que por eso él les hablaba así de duro. Son palabras fuertes, pero pues están llenas de amor porque en el fondo lo que buscan es el arrepentimiento de esos fariseos. O sea, el Señor nunca los dejó a ellos por fuera de la posibilidad de ser salvos. Muy bien, palabras duras pero llenas de amor. Muy bien dicho, con amor para abrir sus mentes a la verdad. Cierto, a veces necesitamos escuchar algo de manera fuerte para que llame nuestra atención, para que la ley funcione como un espejo. Hablar duro con las personas para atravesar su arrogancia y terquedad. Y era la preocupación por sus almas, lo que causó que Jesús hablara de manera dura con los fariseos. Si Jesús no abordó el problema del legalismo, no estuviera amando a ellos. Entonces, en su amor, él quiso llamarlos a arrepentimiento. Muy bien. Y vamos ahora a aplicar este concepto a nuestras vidas. ¿Cuándo debemos nosotros de hablar duro con las personas? ¿Cuándo nos tocaría hacer lo mismo? Modesto, adelante, veo su mano aquí. Gracias, pastor. Sí, dice aquí, dice, ¿cuándo debemos de hablar duro con las personas? Sí, cuando realmente vemos que están equivocadas, ¿no? Que vemos que realmente están equivocadas, como sea nuestro hermano, ¿no? A veces es más fácil predicarle a una persona que no conoce el evangelio que a una persona que conoce, pero más sin embargo, sí, utilizando la palabra de Dios y exhortándole, entonces de esa manera, cuando vemos que no hace caso, que se inclina más a lo que él cree, a su definición, y es cuando debemos hablarle duramente, ¿no? ¿Sí? Por eso dice nuestro Dios, dice, habla con tu hermano en privado, ¿sí? Y si realmente tu hermano te escucha, habrá salvado su alma y también la tuya, ¿no? Pero si tu hermano no te escucha, vuelve a exhortar a tu hermano, pero ya con fin, con una persona más como testigo, ¿sí?
Y si no te vuelve a escuchar tu hermano, sí, ahora que sea con 2 testigos. Y si no te vuelve a escuchar tu hermano, sí, ponlo delante de la iglesia. Sí. Esa es la forma de que Dios nos enseña para escuchar a un hermano duramente, ¿no? Muy bien, muchas gracias, hermano. Y también gracias por hacer referencia a Mateo 18. ¿Cómo se debe abordar el problema del pecado dentro de la iglesia? ¿Cuáles son los pasos que necesitamos tomar? Y siempre queremos hablar con una persona directamente, en lugar de, él está haciendo tal cosa, él es muy legalista. Queremos hablar de forma individual con la persona. A veces es necesario tomar a alguien más si no nos escucha. A veces nos toca hablar con la iglesia, pero tenemos en la Biblia, según nuestro Señor, directamente de Él, pasos que seguir. Y algunos otros puntos aquí, que no seamos presto a hablar duro con alguien. Y a veces puede ser muy útil pedir permiso para hablar con franqueza. Hermano, ¿puedo decirle a alguien, o podemos hablar de un tema muy importante? He notado algo y necesito hablar contigo al respecto. Y lo quiero hacer con amor y con paciencia. Y yo reconozco que yo soy muy lejos de ser una persona perfecta, pero necesitamos hablar de tal cosa. Entonces puede hablar de esta manera. Si persisten en su amor, tal vez con una actitud agresiva y obstinada, pero siempre con su bienestar en mente. Entonces, si alguien no está reconociendo su pecado, tal vez puede ser útil compartir las mismas palabras que Jesús compartió con los fariseos, y puede hacerlo de esa manera. Amigo, mira esta situación grave aquí. Los fariseos estaban confiando en sí mismo para la salvación. Y mira cómo Jesús les habla. Y puede abrir la Biblia a usted y usar algunas de las palabras de que estudiamos hoy. Y puede dejar que la palabra hable a su amigo. Y también queremos recordar las palabras inspiradas de San Pablo en Efesios 4:15. Profesemos la verdad en amor. Siempre queremos tener como nuestra motivación el amor, y queremos profesar la verdad en amor. Y la última pregunta para nosotros esta mañana: ¿cómo aplican a nosotros las palabras habladas a los fariseos? Y voy a compartir aquí con ustedes algunos puntos. La hipocresía puede invalidar incluso el corazón del cristiano maduro. Cuando vamos a la iglesia los domingos para que podamos sentirnos bien en pecar durante la semana, es una tentación real. Ok, por lo menos estoy congregándome, por lo menos estoy yendo a la iglesia, incluso si durante la semana estoy haciendo algo muy equivocado espiritualmente. Cuando comparamos críticamente nuestra vida de santificación con lo que hacen los demás, muy peligroso siempre estar fijándonos en otros y comparándonos con los demás. Cuando confundimos el uso con el abuso y prohibimos lo que no prohíbe la Biblia. Entonces hay cosas que la Biblia no ordena y tampoco prohíbe. Y aquí tenemos libertad cristiana, y es nuestra oración que Dios nos conceda sabiduría para poner en práctica esta libertad cristiana que tenemos. Hasta aquí, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas, sus comentarios? Y mientras estoy esperando, vamos a ver 2 de Corintios 5:17. Pero otras preguntas, otras dudas que tienen ustedes, otros comentarios. Profesor, ¿sería legalismo prohibir cantar cumpleaños dentro de la congregación? Sí, una respuesta corta, sí. Porque, o un aplauso, porque yo conozco algunas iglesias que dicen no es apropiado
hasta es pecado hacer un aplauso durante la iglesia. Dios nos ha dado hermanos y hermanas en la fe y queremos compartir los momentos especiales con ellos. Entonces, cantar los cumpleaños a alguien, no veo una prohibición de eso en la Biblia. Sí queremos tener cuidado de enfocarnos demasiado en nosotros mismos, pero qué buena ocasión celebrar otro año de gracia y pedir la bendición de Dios sobre el próximo año que con los hermanos y hermanas en la fe. Entonces, y una congregación puede decir, no es nuestra práctica, no queremos hacerlo. Ok, está bien. Pero decir que es pecado, sí es legalista, porque ahora estamos proveyendo algo que la Biblia no prohíbe. Entonces, cada congregación sí tiene la libertad de adoptar ciertas prácticas o decir, no vamos a hacerlo, pero decir que es pecado, sí, será legalista. Muy buena pregunta. Vamos a escuchar 2 de Corintios 5:17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo. Ahora ya todo es nuevo. ¿Algún comentario aquí? Que Dios ha redimido y restaurado al creyente en una nueva esfera de existencia, donde es creado de nuevo con una persona de fe en Jesucristo que desea vivir solo en Él y solo para Él. Y otras partes de la Biblia también habla de nuestro viejo Adán, nuestra naturaleza pecaminosa, siendo también crucificado con Cristo. Entonces, en Cristo ahora somos nuevas creaciones. Sabemos que también tenemos nuestro viejo Adán y siempre va a haber esta lucha entre nuestro nuevo ser y nuestro viejo ser. Y es una lucha constante. No vamos a tener esta lucha en el cielo, porque en el cielo vamos a ser totalmente glorificados, totalmente restaurados a la imagen de Dios y no vamos a tener la carne ahí, la carne pecaminosa que quiere tentarnos. En esta vida, sí, todavía tenemos esta naturaleza pecaminosa, pero somos nuevas creaciones. Siempre va a haber esta lucha. Dios nos fortalece en esta lucha por medio de su evangelio, pero somos nuevas creaciones. Hemos nacido de nuevo en Cristo. Hemos sido llamados a una nueva vida. Sí, Egberto, adelante. Yendo un poquito, ¿no es cierto?, al margen, ¿no es cierto?, de lo que uno está permitido. No sé qué usted dice, profesor, o la academia, ¿no? Viste que hay congregaciones que aún te prohíben que asistas a un cumpleaños mundano, inclusive también te prohíben, ¿no es cierto?, la incursión de personas en la política o llegar a ser, por ejemplo, llegar a ser presidente de la República, gobernadores o un cargo electivo y que te prohíben eso porque supuestamente dicen que te van a contaminar. ¿Usted qué dice sobre eso, profe? Pues muy buena pregunta y de hecho podremos hablar por horas sobre este tema. Tal vez algo que nos puede ayudar a contestar esta pregunta es pensar en cómo vivimos en dos reinos a la vez. Vivimos en el reino espiritual, el reino de Dios. Cristo es nuestro rey. Él nos gobierna. Él gobierna todas las cosas en su reino. Y pues sabemos que Él gobierna todas las cosas en la tierra también. Entonces vivimos en el reino de los cielos. Y todos ustedes tienen membresía en este reino. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Pero también pertenecemos a este reino terrenal. Vivimos en este mundo y Dios nos ha permitido vivir en este mundo. Y tenemos roles y papeles y responsabilidades en ambos. Entonces, como miembro del reino de los cielos,
es mi responsabilidad estar en la palabra, amar a mi prójimo, estar constante en la oración. Pero como miembro de este reino terrenal, también tengo responsabilidades. Debo ser buen ciudadano, debo cumplir con las leyes de mi nación. Si me toca pagar impuestos, necesito pagar mis impuestos. Entonces, tenemos membresía en ambos reinos. Ya que somos miembros de reinos terrenales, la Biblia no dice que es pecaminoso ser activos políticamente. No es pecado votar, no es pecado tener preferencia para un candidato y tenemos libertad. Uno puede decir, yo creo que mi país va a ser mejor con este candidato, o yo creo que mi país va a cambiar de buena forma con tal candidato. Y tenemos esta libertad. Decir que no podemos meternos en la política, que no podemos ser candidatos nosotros mismos, está siendo legalista, porque está agregando leyes y está diciendo, uno no puede hacer esto por miedo de la contaminación. Ahora estamos fijándonos demasiado en una regla agregada por miedo de la contaminación, sin pensar en, pues sí, tenemos una responsabilidad de ser buenos ciudadanos y tenemos membresía en este reino terrenal en que vivimos. Pensando en los cumpleaños también, una iglesia legalista va a decir, no se puede celebrar los cumpleaños porque tal vez va a haber trago y tal vez va a haber entonces este pecado de tomar en exceso. Esta es una mentalidad legalista porque está creando una regla que simplemente no existe. Los cumpleaños pueden ser una muy buena oportunidad darle gracias a Dios por el año pasado y pedir su bendición sobre el año que viene. Y en lo más básico, la respuesta más sencilla es decir que es pecado celebrar los cumpleaños, es agregar algo a la Biblia que no existe. Entonces, podemos volver a tocar este tema en la próxima clase, pero la respuesta de la academia y de mi persona es que decir que es pecado ser candidato, decir que es pecado celebrar cumpleaños, es agregar algo que no hay en la Biblia. Sí, es agregar algo. Es prohibir algo que la Biblia no prohíbe. Estoy totalmente de acuerdo porque fíjate nomás vos, si vamos a hablar, ¿no es cierto?, de lideranza, de estar a la cabeza de un país. Fíjate vos quién era, fíjense nomás quién era Salomón, quién era David, quién era Josías, quién era cantidad de reyes que estuvieron y eran seguidores de Jehová, que obedecían y que estaban ellos a la cabeza de una nación. Sí, Y fíjate nomás, perdón, y fíjate también hay algunos que, por ejemplo, hay congregaciones que también te prohíben, ¿no es cierto?, de tener riquezas, de tener bienes materiales. Fíjate vos también, el que hace eso, por ejemplo, está equivocado porque fíjate vos, Job, por ejemplo, ¿cómo era Job? rico, ¿cierto? Muy, muy rico. Sí. Y entonces, si es que Dios estaba en contra de eso, yo creo que no iba a ser así, no sé. Sí, y O sea, que Dios Abraham, mismo sí. iba a prohibir eso. Mm. Sí, Abraham también, un señor de mucha plata, de mucha riqueza, de mucha capital. Job también. Sabemos que desde el Nuevo Testamento que los gobiernos son representantes de Dios aquí en la tierra. Pues no hay gobiernos perfectos. Puede haber gobiernos muy malos que maltratan a la gente, abusan su poder, pero de todos modos, el gobierno es
el representante de Dios aquí en temas civiles. Entonces, si el gobierno es instituido por Dios y representa a Dios en temas terrenales, ¿cómo puede ser pecaminoso trabajar para el gobierno? Si alguien ser policía puede ser una vocación muy buena en que Dios lo está usando para cuidar el bienestar físico de los demás. ¿Qué más? Trabajar en la migración o trabajar en, estoy pensando en migración porque recién llegué a Colombia, tenía que pasar por la migración en el puerto. ¿Qué más? Ser alguien que trabaja para el gobierno construyendo la carretera. Es una vocación que uno puede tener para servir al prójimo, porque al crear, al promover el desarrollo de la infraestructura es una forma para servir al prójimo, y Dios lo está usando para ayudar a los demás. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Gracias por regalarme un poco más de tiempo. Vamos a cerrar con una oración y vamos a estar juntos de nuevo el miércoles. Esta noche, después del turno noche, voy a compartir la grabación y la tarea. Entonces, oremos. Dios, te damos gracias por todas las cosas buenas que nos permite disfrutar, ya sea la celebración de los cumplimientos. Te damos gracias por la oportunidad de tener vocaciones en que tengamos oportunidades para servirte y servir a nuestro prójimo. Te pedimos que nos ayudes siempre a reconocer lo que tu palabra manda y también reconocer cuáles son las libertades que tenemos. También pedimos tu sabiduría mientras vamos poniendo en práctica la libertad que tenemos. Que hagamos todo para la gloria tuya, para el bienestar espiritual nuestro y el bienestar espiritual a los que están a nuestro alrededor. Sobre todo pedimos que nos ayudes a siempre fijarnos en Cristo, tu Hijo y nuestro Salvador. Y en su nombre pedimos tu bendición sobre nuestros días. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias a todos ustedes. Que todos tengan un excelente día en Cristo Jesús. Gracias por la Dios participación. lo bendiga, pastor. Dios lo bendiga, pastor. Feliz día. Bendiciones a todos. Feliz día. Sí, muchas gracias. Muchas Igualmente. bendiciones a todos. Dios los bendiga a todos. Igualmente, que todos estén muy bien.